Ricardo Salazar soltaba una risa escandalosa cuando escuchó a la niña de apenas 12 años declarar con seriedad: «Yo domino 9 idiomas a la perfección». Lucía, hija de la señora encargada de la limpieza, lo observaba fijamente, con una determinación que contrastaba con su frágil apariencia. Lo que pronunció a continuación hizo que la risa de Ricardo se desvaneciera como un eco roto, dejándole en el rostro un gesto petrificado. Ajustó su exclusivo reloj Patek Philippe, valorado en $80,000, y echó una mirada de superioridad desde su oficina en el piso 52 de la torre que presidía en el corazón de Bogotá. A sus 51 años había levantado un coloso tecnológico que lo había coronado como el hombre más acaudalado de Colombia, dueño de una fortuna de $1.200 millones. Sin embargo, era también célebre por su crueldad y su arrogancia, rasgos que lo habían convertido en uno de los personajes más temidos y detestados del país. Su despacho era un reflejo grotesco de su vanidad. Mármol negro traído de Carrara recubría las paredes. Piezas de arte cuyo valor sobrepasaba al de mansiones completas colgaban como trofeos, y los ventanales ofrecían una visión total de la ciudad, un recordatorio constante de que él se encontraba literalmente por encima de todos. Pero lo que Ricardo disfrutaba más que de su fortuna era de la sensación de poder sádico que le brindaba, la capacidad de rebajar, humillar y destruir con palabras a cualquiera que él considerara inferior. «Señor Salazar». La voz insegura de su secretaria irrumpió por el intercomunicador dorado, arrancándolo de sus pensamientos narcisistas. «La señora Carmen y su hija han llegado para la limpieza». «Que pasen», respondió Ricardo, dejando que una sonrisa cruel se dibujara en su rostro bronceado. Se frotó las manos mentalmente. Aquel día tendría un poco de entretenimiento. Durante la última semana había urdido cuidadosamente su pasatiempo favorito, el espectáculo de humillar en público. Había recibido como parte de una herencia un antiguo manuscrito, una rareza escrita en varios idiomas que los traductores más prestigiosos de la ciudad habían declarado imposible de descifrar del todo. El documento contenía caracteres que combinaban mandarín, árabe, sánscrito y otras lenguas que ni los eruditos universitarios lograban identificar. Ricardo había transformado ese enigma en su diversión más retorcida. La puerta de cristal se abrió sin ruido. Carmen Martínez, de 45 años, entró enfundada en su uniforme azul marino, impecable como siempre, empujando el carrito de limpieza que había sido su fiel compañero por 8 largos años en aquel edificio. Tras ella, con pasos tímidos y cargando una mochila gastada aunque cuidada, apareció Lucía, su hija de 12 años. La niña, con sus zapatos bien lustrados pero gastados, su uniforme escolar público con remiendos y libros prestados de la biblioteca municipal, desentonaba por completo con el lujo obsceno del entorno. Lucía, con sus grandes ojos llenos de curiosidad, contrastaba radicalmente con la expresión sumisa y cansada de su madre, marcada por años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor Salazar», murmuró Carmen, inclinando la cabeza en señal de respeto aprendido. «No sabía que tenía reunión. Traje a mi hija porque no tengo con quién dejarla. Podemos regresar más tarde si lo prefiere». «No», interrumpió Ricardo con una carcajada que sonó más a rugido depredador que a risa. «Quédense, esto va a ser divertido». Se levantó de su imponente escritorio de mármol, negro, sus ojos brillando con la crueldad de quien huele nueva presa. Caminó en círculos alrededor de madre e hija como un tiburón acechante, disfrutando del miedo reflejado en los ojos de Carmen y de la desconcierto en los de Lucía. «Carmen, dile a tu hija qué haces aquí todos los días», ordenó él con veneno en la voz. Lucía contestó antes de que su madre pudiera hablar.
Ella limpia las oficinas, señor. Carmen asintió en silencio, apretando el mango de su carrito con tanta fuerza que los nudillos se le tornaron blancos. Exacto, limpia, celebró Ricardo con un aplauso cargado de sarcasmo. Y cuéntale a tu hija, ¿qué estudios tienes? Terminé la secundaria, señor, respondió Carmen, ruborizada por la humillación. La secundaria, apenas la secundaria, repitió Ricardo, explotando en carcajadas que resonaron como un eco cruel en toda la oficina. Y aquí está tu hijita, que seguro heredó los mismos genes mediocres. Lucía sintió algo encenderse en su interior al escuchar esas palabras dirigidas a su madre. Durante años había aceptado con resignación que otros niños de su escuela vivieran en casas amplias, vistieran ropa nueva y fueran recogidos por padres en automóviles relucientes. Ella sabía que su familia tenía menos, pero jamás había visto a alguien atacar la dignidad de su madre de una manera tan cruel y descarada. De repente, a Ricardo se le ocurrió una idea que consideró divertidísima. Lucía, acércate, quiero mostrarte algo. La niña miró a su madre, quien asintió nerviosa. Con pasos pequeños pero firmes, se aproximó al escritorio. Ricardo notó en sus ojos algo que jamás había visto en Carmen, una chispa de rebeldía que la pobreza no había logrado apagar. Colocó ante ella los viejos papeles. Mira este documento. Ni los 5 mejores traductores de la ciudad pudieron descifrarlo. Profesores con títulos internacionales, expertos en lenguas que han estudiado toda su vida. Y aún así, no entienden nada. Lucía se inclinó con genuina curiosidad, dejando que sus ojos recorrieran los extraños símbolos y palabras en diferentes alfabetos. Ricardo, con una sonrisa burlona, le lanzó la pregunta como si fuera un chiste. ¿Sabes qué significa esto? Para su sorpresa, la niña no apartó la mirada. Se quedó estudiando los trazos, concentrada, como si intentara encontrar patrones invisibles. Finalmente, respondió en voz baja. No, señor. Por supuesto que no, rugió Ricardo, golpeando el escritorio con ambas manos mientras reía estruendosamente. Una niña de 12 años de una familia de limpiadores, incapaz de descifrar lo que tampoco lograron doctores con décadas de experiencia. ¿Lo ves, Carmen?, dijo Ricardo con voz venenosa, girándose hacia la madre. Tú friegas baños usados por hombres infinitamente más brillantes que tú, y tu hija terminará exactamente igual. La inteligencia se hereda, ¿sabes? Carmen apretó los dientes para no derrumbarse. Había aprendido a resistir comentarios hirientes tras 8 años de humillaciones, construyendo una coraza emocional que la protegía de hombres crueles como Ricardo. Pero ver a su hija siendo el blanco de esas palabras era un dolor distinto, punzante, casi insoportable. Lucía, en silencio, observaba todo. Su expresión cambiaba poco a poco. La confusión dio paso a algo más poderoso, una indignación que no nacía por ella misma, sino por la mujer que trabajaba 16 horas diarias para alimentar a 3 hijos, que nunca se quejaba, que siempre encontraba fuerzas para poner comida en la mesa y útiles escolares en sus mochilas. Ya basta, pensó la niña, mientras Ricardo se dejaba caer en su silla, deleitándose con su juego de crueldad, ordenó con tono arrogante: Carmen, ponte a limpiar, y tú, Lucía, siéntate y guarda silencio mientras los adultos trabajamos. Pero lo inesperado ocurrió. Disculpe, señor, dijo Lucía, su voz firme cortando el aire como un cuchillo. Ricardo se volteó sorprendido. La niña se atrevía a interrumpir. Ricardo arqueó las cejas, divertido pero también molesto por la osadía. ¿Y qué quieres, niña? ¿Vas a defender a tu mamita?, preguntó con burla. Lucía avanzó lentamente hasta quedar frente al enorme escritorio. Sus pasos resonaron en el mármol como si cada uno llevara un mensaje.
Por primera vez en su vida, se plantó frente a un adulto que intentaba intimidarla sin apartar la mirada. «Señor», dijo con calma sorprendente para su edad, «usted mencionó que los mejores traductores de la ciudad no lograron descifrar este documento». «Así es», contestó Ricardo intrigado. «¿Y qué con eso?» Lucía no pestañeó. «Y usted puede leerlo». La pregunta cayó como un balde de agua helada. Durante años Ricardo había usado su fortuna como arma y escudo, intimidando a todos. Pero jamás había presumido de poseer un conocimiento académico real. Su riqueza provenía de inversiones y de decisiones empresariales despiadadas, no de estudios especializados. «Eso no viene al caso», balbuceó por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que la conversación se le escapaba de las manos. «Entonces usted tampoco puede leerlo», replicó Lucía con lógica aplastante. «Eso lo hace igual de incapaz que los doctores que fracasaron en el intento». Carmen contuvo la respiración. Nunca había visto a su hija desafiar así a un adulto, y mucho menos a Ricardo Salazar. La oficina entera parecía detenerse, atrapada en ese instante. El rostro de Ricardo se tornó rojo, una mezcla de furia y vergüenza, un sentimiento que no recordaba haber experimentado en décadas. Esa niña de 12 años acababa de desnudar la incoherencia de su argumento con una simple pregunta. «Eso es completamente distinto», rugió, elevando la voz para cubrir la debilidad de sus palabras. «Yo soy un empresario exitoso, valgo $10.000 millones. Lucía no se inmutó. «¿Y eso lo hace más inteligente?», replicó con serenidad. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero, sino por lo que sabes y cómo tratas a los demás». El silencio se hizo espeso. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Ricardo, por primera vez en años, estaba desarmado. Una niña acababa de pulverizar su lógica con una verdad elemental. Carmen miraba a su hija con una mezcla de terror y orgullo. Temía las represalias de aquel hombre poderoso, pero al mismo tiempo sentía que su hija estaba defendiendo la dignidad de ambas de una manera que ella jamás se había atrevido. Lucía continuó, su voz firme. «Usted aseguró que yo no podría leer ese documento porque soy hija de una mujer de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». La sangre de Ricardo se heló. Había algo en el tono de la niña que le provocó un escalofrío. «¿Y qué idiomas hablas?», Ana preguntó, inseguro de querer conocer la respuesta. Lucía lo miró directamente a los ojos, con una seguridad que parecía imposible en alguien tan joven. «Hablo español como lengua nativa, inglés avanzado, mandarín básico, árabe conversacional, francés intermedio, portugués fluido, italiano básico, alemán conversacional y ruso básico». Cada palabra salió de sus labios con precisión impecable, pronunciando los nombres de los idiomas con tal claridad que la mandíbula de Ricardo se fue aflojando hasta quedar casi abierta. «Esos son 9 idiomas», añadió con una sonrisa sutil, pero cargada de triunfo. «¿Cuántos habla usted, señor Salazar?». Carmen quedó paralizada, no solo por escuchar a su hija revelar un conocimiento que ni ella misma imaginaba, sino porque la dinámica de poder en esa oficina acababa de invertirse por completo. Ricardo, acostumbrado a dominar cualquier conversación con su arrogancia, se encontraba ahora incapaz de articular palabra. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Durante más de medio siglo había usado el dinero como su carta maestra y ahora una niña lo superaba con algo que ni todas sus riquezas podían comprar: conocimiento. Yo, balbuceó, la soberbia evaporándose como vapor al sol. «¿Quiere que intente leer su documento?», ofreció Lucía con una cortesía devastadora. «Tal vez yo pueda, donde los doctores fallaron».
En ese instante, Ricardo comprendió que había cometido un error monumental. Había subestimado a la persona equivocada. El silencio en la oficina se volvió casi físico, como si tuviera peso. Ricardo Salazar, el hombre más poderoso de Colombia, estaba paralizado por la presencia de una niña de 12 años que acababa de desarmarlo con pura verdad. 9 idiomas. Eso es imposible, murmuró finalmente, su voz débil, lejos de la seguridad que solía imponer en cualquier sala. ¿Dónde aprendiste todo eso? Lucía lo observó con paciencia, como si estuviera explicando algo sencillo a alguien que nunca había querido escuchar. En la biblioteca municipal, señor. Ahí hay programas gratuitos de idiomas todos los días después de clases. También existen aplicaciones y videos en internet. Los libros se pueden sacar prestados si uno tiene curiosidad. Cada palabra era como una bofetada suave, pero devastadora. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Mientras él gastaba millones en relojes, obras de arte y cenas exclusivas, esta niña había invertido tardes enteras construyendo un conocimiento que él jamás podría comprar. Carmen la miraba con lágrimas contenidas. Sabía que Lucía era aplicada, que siempre llevaba buenas notas y se perdía entre estanterías de la biblioteca, pero jamás había imaginado la magnitud de su aprendizaje secreto. Los martes estudio mandarín con la señora Wang. Los jueves, árabe con Ahmed. Los sábados, italiano con María. Son personas humildes como mi mamá, pero con un conocimiento enorme, explicó Lucía. Ricardo sintió náuseas. Aquella red de aprendizaje, invisible para él, existía justo bajo sus narices. Y él, con todo su poder, la había despreciado como si no valiera nada. Ricardo, buscando desesperadamente un hilo de superioridad al cual aferrarse, replicó con voz temblorosa. Hablar un poco de varios idiomas no es lo mismo que comprender textos antiguos. Eso requiere formación académica, años de estudio especializado. Lucía asintió con serenidad, para sorpresa de todos. Tiene razón, por eso también estudio los fines de semana en la sección de lenguas clásicas de la biblioteca universitaria. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. Las palabras de la niña fueron como dinamita. Ricardo sintió que la mandíbula se le desplomaba. Ella no solo aprendía idiomas modernos, sino que llevaba 2 años estudiando lingüística comparada, sistemas de escritura antiguos y evolución de lenguas, temas que normalmente exigían un posgrado. ¿2 años? Balbuceó Ricardo. Sí. Empecé cuando tenía 10. Mi mamá antes trabajaba turnos dobles para pagarle colegio privado a mi hermano mayor, pero al perder ese empleo extra, yo regresé al colegio público. Tenía más tiempo libre y decidí usarlo para aprender lo que me interesaba de verdad. Cada frase era un golpe directo al ego de Ricardo. Mientras él presumía de títulos comprados en universidades de prestigio, una niña estaba construyendo por sí misma un conocimiento más sólido, más puro y sin gastar un centavo. De pronto, con voz áspera, Ricardo dijo: «Muéstrame». Lucía miró a su madre, quien, nerviosa, asintió. La niña tomó los papeles antiguos con manos firmes y los observó con atención, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de Lucía se movían de un lado a otro del documento, reconociendo patrones invisibles. Pasaron unos segundos que a Ricardo le parecieron eternos. «Es interesante», murmuró la niña casi para sí misma. «No se trata de un idioma único. Es una combinación de varios sistemas de escritura, organizados en capas temáticas». Ricardo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «Que el texto está construido como un rompecabezas lingüístico», explicó Lucía. «Cada párrafo está redactado en un idioma distinto, pero todos hablan de lo mismo, desde perspectivas culturales diferentes. Es como si alguien hubiera querido preservar la misma enseñanza en múltiples lenguas».
Carmen, fascinada, se acercó. Nunca había visto a su hija hablar con tanta autoridad, con una seguridad que parecía de alguien mucho mayor. ¿Puedes leerlo?, preguntó en un susurro. Lucía levantó la mirada hacia Ricardo y, con calma solemne, respondió: ¿Quiere que lo intente, señor Salazar? Ricardo se sintió como al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no, que aquella niña no era más que una impostora afortunada. Pero otra parte, la que aún era capaz de sentir curiosidad, estaba desesperada por escucharla. Sí, dijo al fin con voz baja. Inténtalo. Lucía volvió a fijar la vista en el documento y de pronto las palabras comenzaron a fluir de su boca, en mandarín clásico perfecto. La pronunciación de Lucía era impecable. Los tonos del mandarín clásico salían de su boca con una musicalidad que ningún aficionado podría fingir. No solo conocía las palabras, sino que transmitía la cadencia cultural y la solemnidad propias del idioma. Ricardo quedó paralizado, la burla congelada en su rostro. Durante más de medio siglo había creído que la verdadera inteligencia estaba reservada para quienes podían pagarla. Esa niña, hija de una mujer de limpieza, acababa de destruir esa creencia con un solo párrafo, y no se detuvo. Al terminar, el fragmento en mandarín pasó al siguiente y lo leyó en árabe clásico, con la misma fluidez sobrecogedora. La musicalidad de la lengua llenó la oficina, como si de pronto estuvieran escuchando un cántico antiguo. Carmen se llevó las manos al pecho, lágrimas en los ojos. Aquella era su hija, la misma que hacía tareas en la mesa de la cocina bajo la tenue luz de un bombillo parpadeante, la misma que ayudaba a lavar platos cada noche. Pero ahora estaba revelando un conocimiento digno de un catedrático. El tercer párrafo salió en sánscrito. Aunque Ricardo no entendía una sola palabra, podía sentir la reverencia en la voz de Lucía, como si estuviera canalizando siglos de sabiduría filosófica. Cada idioma era una daga más en el ego de Ricardo. Toda su vida había deslumbrado, con riqueza y títulos comprados, pero ahora comprendía que esa niña sabía más sobre el mundo y la historia de lo que él jamás llegaría a entender. Lucía prosiguió como si estuviera recorriendo un mapa invisible. El cuarto párrafo lo leyó en hebreo antiguo, su voz adoptando un tono solemne, casi litúrgico. Luego, sin pausa, pasó al quinto en persa clásico, modulando cada sílaba con precisión, y finalmente al sexto en latín medieval, con una cadencia que evocaba a los monjes en los claustros de siglos pasados. Cuando levantó la vista, Ricardo ya no veía en ella a la hija de una empleada de limpieza. Había frente a él una mente prodigiosa, una sabiduría imposible de comprar, un espejo que le mostraba todo lo que él nunca sería. ¿Quiere que traduzca el sentido del texto?, preguntó Lucía con serenidad, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ricardo intentó responder, pero apenas un gemido ahogado salió de su garganta. El sudor frío le corría por la espalda a pesar del aire acondicionado. Su rostro había perdido el rojo de la ira y se había tornado pálido como la cera. Carmen, con lágrimas que ya no pudo contener, se acercó a su hija. Lucía, ¿cómo? ¿Dónde aprendiste todo esto? La niña sonrió por primera vez en la sala. Era una sonrisa cargada de una dignidad que resonaba como un eco antiguo. Mamá, siempre me dijiste que la educación era lo único que nadie me podía arrebatar, así que decidí aprender todo lo que pudiera, aunque fuera con libros prestados o en clases gratuitas. Cada palabra era como un puñal directo al corazón de Ricardo. Esa niña había conseguido más con curiosidad y disciplina que él con millones de dólares. Finalmente Ricardo logró articular unas palabras con la voz rota. ¿Qué dice ese documento?
Lucía colocó los papeles sobre el escritorio con un respeto casi ceremonial. Ya no tenía la postura encogida de una niña que quería pasar desapercibida. Ahora estaba erguida, consciente de su propio valor. El texto habla de la verdadera naturaleza de la sabiduría y de la riqueza. Comenzó con voz clara. Dice que la sabiduría no habita en palacios lujosos, sino en corazones humildes. Que la riqueza auténtica no se mide en monedas, sino en la capacidad de reconocer la dignidad en cada ser humano. Cada frase caía como un martillazo sobre el ego de Ricardo. Ese documento no era solo un acertijo, era un espejo que exponía la vacuidad de su vida. Afirma también, continuó Lucía mirándolo fijamente, que el hombre que se cree superior, por lo que posee, es en realidad el más pobre de todos, porque ha perdido la capacidad de ver la luz en los demás, y enseña que el verdadero poder no está en humillar, sino en levantar a otros. Que cuando alguien poderoso descubre que ha sido ciego a la sabiduría que lo rodea, ese es el instante de su despertar, o de su condena eterna. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo sintió que su propio corazón retumbaba como tambores de guerra. Por primera vez en 51 años de vida, estaba sin armas, sin la coraza de su arrogancia. Y frente a él, una niña lo estaba juzgando y hallándolo insuficiente. Ricardo, tambaleante, apenas pudo susurrar: ¿Quién eres realmente? Lucía lo miró con una mezcla de compasión y firmeza que parecía imposible en alguien de su edad. Soy quien usted ve, señor Salazar. Soy Lucía Martínez, hija de Carmen, estudiante del colegio público José Martí, y alguien que cree que toda persona merece ser tratada con dignidad. Las palabras lo atravesaron como ácido. Comprendió, con brutal claridad, que toda su vida había confundido la apariencia con el valor. Había despreciado a Carmen por su uniforme de limpieza, sin ver que estaba criando a una hija extraordinaria. Había asumido que pobreza equivalía a mediocridad, cuando la prueba viva de lo contrario lo enfrentaba con la frente en alto. Lucía, es hora de irnos, murmuró Carmen, aún temerosa de las represalias. Pero antes de que pudieran moverse, la voz de Ricardo, áspera y temblorosa, las detuvo. No, por favor, no se vayan. Ambas lo miraron incrédulas. En 8 años, jamás había escuchado a Ricardo pedir nada con un «por favor». Era como si algo dentro de él se hubiera quebrado definitivamente. Necesito entender», tartamudeó. «¿Cómo es posible que una niña de 12 años sepa más que yo, sobre todo?» Lucía intercambió una mirada con su madre, quien apenas asintió. Entonces se sentó frente a Ricardo, como una igual, y respondió con franqueza: «No sé más que usted en todo. Usted sabe de negocios, de dinero, de empresas, pero nunca aprendió lo esencial: respeto, humildad, humanidad. Y esas son las lecciones más importantes». Las palabras de Lucía golpearon a Ricardo como puñetazos directos al estómago. Intentó defenderse, pero «yo he trabajado toda mi vida para construir mi imperio. Empecé desde abajo. Eso tiene mérito». Lucía lo sorprendió al asentir. «Claro que tiene mérito, pero dígame, ¿para qué lo construyó? ¿Para mejorar vidas? ¿O solo para sentirse superior a personas como mi mamá?» La pregunta quedó suspendida en el aire como dinamita encendida. Ricardo abrió la boca para responder, pero descubrió que no tenía ninguna contestación, que no lo dejara en evidencia como un hombre vacío. Finalmente, bajó la voz y murmuró: «No lo sé». «Esa es la diferencia entre usted y yo», dijo Lucía con suavidad. «Usted nunca se ha preguntado por qué hace lo que hace. Yo siempre me pregunto por qué aprendo cada nuevo idioma, cada libro, cada tema. ¿Quiere saber mi respuesta?» Ricardo,
Tragando saliva, asintió. Porque quiero entender el mundo lo suficiente como para ayudar a cambiarlo. Porque creo que la educación debe ser usada para la justicia, no para la arrogancia. Y porque quiero honrar los sacrificios de mi mamá, dándole propósito a todo lo que aprendo. Un silencio reverente llenó la oficina. Ricardo sintió algo que había olvidado por completo. Vergüenza, mezclada con respeto. Por primera vez en décadas, frente a esa niña, no se sentía superior, sino pequeño. Con voz débil, casi infantil, preguntó: ¿qué hago ahora? Lucía lo miró por unos segundos, evaluando si su pregunta era genuina o solo una estrategia de manipulación. Al ver la vulnerabilidad en su rostro, decidió responder: lo primero que debe hacer es disculparse con mi mamá. No solo por hoy, sino por los 8 años en los que la trató como si no existiera. Ricardo giró la cabeza hacia Carmen. Era la primera vez en casi una década que realmente la veía como una persona y no como parte del mobiliario. Con la voz quebrada, pronunció palabras que jamás había dicho. Carmen, lo siento. Lo siento por todos estos años en que te traté como si no fueras humana. Lo siento por no haberte preguntado nunca por tu vida, por tu familia, por tus sueños. Y lo siento aún más por haberte humillado frente a tu hija hoy. Carmen se quedó sin aire. En 8 años de trabajo, Ricardo nunca había mencionado su nombre con respeto, mucho menos pedir perdón. Lucía, implacable, continuó: una disculpa no basta. Las palabras son fáciles, los cambios se demuestran con acciones. Ricardo asintió débilmente. ¿Qué tipo de acciones? Necesita cambiar cómo trata a sus empleados, aprender sus nombres, conocer sus vidas, reconocer su dignidad, usar su riqueza para elevar, no para aplastar. Pero no sé cómo hacer eso, confesó Ricardo, sintiéndose por primera vez como un niño perdido. Entonces aprenda, replicó Lucía con firmeza. Mi mamá puede enseñarle. Ella sabe más de liderazgo verdadero que todos los libros de negocios que haya leído. Ricardo volvió a mirar a Carmen, y por primera vez no vio a la señora de la limpieza. Vio a una líder. Carmen, ¿me ayudarías? ¿Me enseñarías a ser mejor? Preguntó Ricardo, con una humildad que habría sido impensable días atrás. Carmen lo observó en silencio, intentando descifrar si esa súbita transformación era real o pasajera. Tras unos segundos, asintió lentamente, aunque sin dejar de lado la cautela. Lucía intervino con firmeza. Pero habrá condiciones. Las que quieras, respondió Ricardo sin dudar. Primero, mi mamá debe tener un trabajo real, con salario digno y respeto. No más limpiar baños para un hombre que puede pagar cientos de empleados. Acordado, dijo Ricardo de inmediato. Segundo, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, hijos de familias trabajadoras con talento, para que tengan oportunidades reales. Acordado, repitió, sintiendo que cada palabra de esa niña lo desarmaba más. Y tercero, usted aprenderá al menos un idioma nuevo. Así sabrá lo que es volver a ser estudiante. Ricardo parpadeó sorprendido. ¿Qué idioma? Lucía sonrió por primera vez desde que había entrado en la oficina. Mandarín. Se lo enseñaré yo misma los martes en la biblioteca municipal. La imagen era tan inconcebible que casi parecía una burla. Ricardo Salazar, el magnate más rico de Colombia, sentado en una biblioteca pública aprendiendo de una niña de 12 años. Pero en el fondo de su pecho, algo le decía que eso era exactamente lo que necesitaba. Extendió la mano. ¿Tenemos un trato? Lucía la estrechó con firmeza. Tenemos un trato. 3 días después, Ricardo Salazar se encontraba en 1900, un lugar donde jamás hubiera imaginado estar, el lobby de la biblioteca municipal Julio Cortázar. Apretaba entre sus manos un cuaderno universitario barato,
comprado en una papelería común, y sentía un nerviosismo que no experimentaba desde su juventud. El contraste era brutal. Durante 51 años había vivido en torres de cristal, oficinas de mármol y salones donde cada objeto valía más que el salario anual de una familia entera. Ahora estaba en un espacio público lleno de niños haciendo tareas, ancianos leyendo periódicos y madres con bebés buscando libros. Era un mundo que siempre había ignorado, aunque había estado allí, a solo unas cuadras de su oficina. «Señor Salazar», escuchó una voz familiar. Levantó la vista y vio a Lucía acercarse con una mochila cargada de libros y una sonrisa serena. Ya no llevaba el uniforme remendado, sino ropa sencilla de fin de semana, limpia y bien combinada. «Lucía», respondió Ricardo, sorprendido de lo natural que le salía decir su nombre con respeto. «Gracias por hacer esto». «¿Está listo para su primera lección?», preguntó la niña con profesionalidad. Ricardo suspiró. «Honestamente, estoy aterrorizado. No he sido estudiante desde hace 30 años». Lucía lo condujo a una mesa en la sección de idiomas. Las paredes estaban llenas de pósters con alfabetos y mapas lingüísticos. «¿Todo esto es gratis?», preguntó incrédulo. «Completamente gratis», contestó Lucía, acomodando un libro de mandarín. «Gastad, la ciudad cree que la educación debe ser accesible para todos, no solo para los que pueden pagarla». Lucía abrió el libro con la calma de una maestra experimentada. «Empecemos por lo fundamental. El mandarín tiene 4 tonos. Sin ellos, una palabra puede significar cosas completamente diferentes». Durante la siguiente hora, Ricardo experimentó algo que no sentía en décadas: la humildad absoluta de ser ignorante en un tema. Intentaba repetir ma, pero su voz sonaba torpe y áspera frente a la musicalidad de Lucía. «Mejor», lo alentó la niña después de varios intentos. «Recuerde, el primer tono es alto y plano, como si cantara una nota sostenida». Ricardo se dio cuenta de que estaba sudando. La concentración le exigía más que cualquier negociación multimillonaria. Sin embargo, en vez de frustración, sentía una extraña satisfacción. Estaba aprendiendo de verdad. En un descanso, la duda lo venció. «¿Cómo puedes enseñarme con tanta paciencia después de todo lo mal que te traté?». Lucía lo miró fijamente antes de responder. «Porque creo en las segundas oportunidades. Y porque enseñar es honrar a todos los que han sido pacientes conmigo». «¿Y no estás enojada? ¿No sientes resentimiento?». «Lo sentí, sí, mucha rabia. Pero mi mamá me enseñó que la ira es como sostener un carbón ardiendo con la intención de lanzarlo. Al final, el único que se quema eres tú». Las palabras lo golpearon como una revelación. Décadas enteras había cargado carbones de desprecio y arrogancia que lo consumían sin que se diera cuenta. Ricardo respiró hondo, decidido a seguir adelante. «Continuemos», dijo, con la seriedad de un alumno comprometido. Mientras practicaba torpemente los caracteres básicos, se volvió consciente de su entorno. A su lado, una mujer mayor ayudaba a su nieto con matemáticas. Más allá, un grupo de adolescentes estudiaba en silencio para exámenes. En la sección de computadoras, varios adultos aprendían a usar programas básicos. Era un microcosmos de esfuerzo y superación que había existido todo ese tiempo a su alrededor, invisible para él. Sintió vergüenza por haber vivido en una burbuja de lujo que lo había aislado de esta riqueza humana. «Lucía», dijo de pronto, «¿puedo conocer a algunos de tus maestros?». Los ojos de la niña brillaron. «¿De verdad quiere?». «Me encantaría», respondió con sinceridad. Lucía lo llevó por la biblioteca y le presentó a su red de maestros invisibles. Conoció a Ahmed,
un refugiado sirio que enseñaba árabe mientras trabajaba como taxista, a la señora Huang, jubilada de Beijing que había sido profesora de lingüística, y a María, empleada doméstica que enseñaba italiano los fines de 1900. Semana cada encuentro era como un golpe a la visión de mundo de Ricardo. Personas que él habría despreciado por sus oficios resultaban ser portadores de un conocimiento invaluable. Dr. Ahmed lo saludó con respeto. Lucía me dijo que usted enseñaba literatura árabe en Damasco. Ahmed sonrió con calidez. Sí, aquí manejo un taxi, pero los idiomas siempre viven en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una punzada de admiración verdadera. Movido por una mezcla de humildad y curiosidad, Ricardo preguntó tímidamente: ¿podría enseñarme también algo de árabe, Dr. Ahmed? El hombre lo miró sorprendido, con los ojos llenándose de emoción. Sería un honor. Hace años que nadie me pide enseñar por el simple amor al conocimiento. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Por décadas había subido a taxis sin mirar al conductor, sin preguntarse quién era, qué vida había tenido antes de llegar allí. Ahora descubría que frente a él había un erudito exiliado, un maestro cuya sabiduría había sido ignorada por prejuicios. Cuando terminó la primera lección de mandarín con Lucía, Ricardo estaba agotado, pero con una energía distinta, limpia. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo convencido de que su educación estaba completa. Descubrir que aún podía aprender lo hizo sentirse vivo otra vez. Al guardar los libros, Lucía le preguntó: ¿la próxima semana, mismo día, misma hora? Absolutamente, respondió sin dudar. Y gracias, Lucía, no solo por enseñarme un idioma, sino por mostrarme un mundo que había ignorado. No lo ignoraba, señor Salazar, corrigió la niña con suavidad. Simplemente no sabía que existía. Ahora que lo sabe, debe decidir qué hará con ese conocimiento. Esa frase lo acompañó de regreso a su mansión aquella noche. Por primera vez, sus pensamientos no estaban en inversiones ni contratos, sino en bibliotecas, maestros invisibles y el poder transformador de la educación. Al día siguiente, Ricardo sorprendió a todo su equipo directivo al convocar una reunión de emergencia. Los ejecutivos llegaron preparados para hablar de balances, nuevas inversiones o adquisiciones. Sin embargo, él abrió la sesión con un tema completamente inesperado. Quiero que nuestra empresa establezca un programa de becas completas para estudiantes de familias trabajadoras, anunció con voz firme, y que financiemos programas de idiomas en todas las bibliotecas públicas de la ciudad. El silencio fue absoluto. Su director financiero levantó la mano, desconcertado. Perdón, señor Salazar, pero ¿cuál es el retorno de inversión de algo así? Ricardo sostuvo su mirada con una calma que nadie le conocía. El retorno es una sociedad mejor. El retorno es dejar de desperdiciar talento solo porque alguien nació en el lugar equivocado. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas, murmurando entre sí. Estaban acostumbrados al Ricardo arrogante, obsesionado con cifras y poder, no a este hombre que hablaba de justicia social. Esa misma semana cumplió otra promesa. Carmen Martínez fue ascendida oficialmente a directora de Desarrollo Humano, con un salario 10 veces mayor al que recibía como empleada de limpieza. Su primera tarea sería ayudar a identificar y desarrollar el talento oculto dentro de la empresa. Carmen, le dijo Ricardo durante su primera reunión en su nueva oficina, quiero que me enseñes todo lo que Lucía dice que sabe sobre liderazgo real. Ella lo miró con una mezcla de nerviosismo y determinación. El liderazgo real no es mandar sobre otros, es usar el poder para elevarlos, respondió con firmeza. Ricardo asintió. Enséñame.
6 semanas después de aquel encuentro que había cambiado todo, Ricardo enfrentó una consecuencia inesperada. La rebelión silenciosa de su círculo social más cercano. En el exclusivo club empresarial Los Andes, donde había almorzado cada viernes durante 15 años, lo recibieron con miradas tensas. Alejandro Montoya, magnate petrolero y viejo socio de golf, se sentó frente a él con gesto severo. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «Toda la ciudad comenta tu comportamiento errático, aprendiendo idiomas en bibliotecas públicas, promoviendo a una empleada de limpieza ejecutiva, gastando millones en becas para niños pobres. ¿Qué te pasa?» «Todo eso es cierto», contestó Ricardo con calma, continuando su almuerzo. «¿Te has vuelto loco?», intervino Sebastián Torres, heredero de un imperio farmacéutico. «¿Una limpiadora como ejecutiva? ¿Tú estudiando con taxistas? Esto es absurdo». Ricardo los escuchó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió intimidado. «Carmen Martínez tiene más inteligencia y liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que he conocido. Y sí, estoy aprendiendo con refugiados y empleadas domésticas que resultan ser grandes maestros». Alejandro soltó una carcajada cruel. «Esa gente no son verdaderos profesores, Ricardo, son fracasados». Esas palabras fueron como un espejo. Se reconoció en ellas, pues él mismo habría dicho lo mismo semanas antes, pero ahora le parecían inhumanas. Ahmed era profesor de literatura en la Universidad de Damasco. La señora Huang dirigía un departamento de lingüística en Beijing. No son fracasados, son sobrevivientes brillantes que reconstruyen sus vidas, respondió con un filo en la voz que sus amigos nunca le habían escuchado. «¿Y desde cuándo te importa eso?», preguntó Sebastián con desprecio. «Durante años te burlaste de esa gente. ¿Qué cambió?». Ricardo bajó la copa de vino y los miró a todos con calma. «Me di cuenta de que vivía en una burbuja tan densa que había perdido lo que significa ser humano. Confundí éxito financiero con superioridad moral y desperdicié la oportunidad de aprender de personas extraordinarias solo por prejuicio». «Esto es ridículo», interrumpió Fernando Vázquez, magnate de telecomunicaciones. «Estás en una crisis, Ricardo. Tómate unas vacaciones, ve a un psiquiatra». Ricardo negó con la cabeza. «No estoy en una crisis. Por primera vez en décadas estoy cuerdo. Los que viven en una fantasía son ustedes, creyendo que el dinero los hace mejores personas». El silencio que siguió fue espeso. Alejandro se inclinó hacia adelante con voz amenazante. «Tu cambio nos afecta a todos. Nuestro poder depende de mantenernos unidos. Si empiezas a actuar como un activista social, debilitas nuestro círculo». Ricardo los miró con una serenidad que los incomodó. «¿Y saben qué he aprendido? Que el verdadero poder no está en excluir ni en aplastar, sino en elevar». «Eso es basura progresista», escupió Sebastián. «El poder real es dominar y mantener a los demás abajo». Ricardo preguntó entonces con ironía. «¿Y eso los hace felices? ¿Pueden mirarse al espejo con orgullo?». Nadie respondió. La incomodidad se reflejó en sus rostros. Alejandro, furioso, concluyó: «Tienes una semana para dejar esta ridiculez y volver a nuestro lado, o perderás tu lugar en este círculo». «No necesito una semana», replicó Ricardo sin titubear. «Elijo ser una persona decente. Si eso significa perderlos, así será». El silencio fue glacial. Aquellos hombres, sus compañeros de negocios, durante 15 años, lo miraban como si estuviera traicionando un pacto sagrado. Finalmente, Alejandro se levantó bruscamente. «Cuando tu experimento de bondad fracase, no vengas a pedirnos que te aceptemos de vuelta». «No lo haré», respondió Ricardo con firmeza. «He encontrado algo que ustedes jamás han conocido. Un círculo basado en respeto, aprendizaje y apoyo mutuo.
Y créanme, es infinitamente más satisfactorio que este. Mientras sus antiguos amigos abandonaban el comedor con gesto de disgusto, Ricardo sintió alivio. Durante años había mantenido esas amistades por costumbre y conveniencia, sin darse cuenta de lo tóxicas que eran. Esa misma tarde, cumplió con su cita en la biblioteca. Entre caracteres chinos y lecciones improvisadas de árabe, compartió con Lucía y Ahmed lo ocurrido en el club. ¿Te duele perder esas amistades?, preguntó Lucía con curiosidad. Curiosamente no, admitió Ricardo. Me siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Es normal, intervino Ahmed. Cuando creces como persona, dejas atrás relaciones que ya no sirven para tu propósito. ¿Y no se siente solo?, preguntó Ricardo. La señora Juan desde otra mesa sonrió. Sí, al principio, pero luego descubres que siempre hubo un mundo auténtico esperándote, solo que antes no podías verlo. Ricardo los observó a todos, Lucía con su sabiduría precoz, Ahmed con su dignidad, la señora Juan con su paciencia infinita. Se dio cuenta de que tenía nuevos amigos verdaderos que lo valoraban no por su dinero, sino por lo que estaba intentando ser. ¿Saben qué es lo mejor de todo?, dijo emocionado. Por primera vez en décadas me gusta la persona que veo en el espejo. 3 meses después, Ricardo se preparaba frente al espejo de su oficina, pero ya no era el mismo lugar ni el mismo hombre. Las paredes de mármol negro habían sido reemplazadas por ventanales luminosos. Donde antes había obras de arte millonarias, ahora colgaban fotografías de estudiantes becados. Y en lugar de un escritorio intimidante, una mesa redonda de madera servía como espacio de diálogo. Esa mañana presentaría la Fundación Lucía Martínez para la Dignidad Humana, dotada con $500 millones. Una inversión no en acciones, sino en futuros. El auditorio estaba repleto. Familias trabajadoras, profesores voluntarios, refugiados, estudiantes y representantes de universidades de toda América Latina. Carmen, ahora directora ejecutiva de la fundación, caminaba con paso firme y profesional. Y en primera fila, Lucía, ya con 13 años, lo miraba con una serenidad que le recordaba la fuerza con la que había cambiado su vida. Cuando tomó el micrófono, Ricardo habló con una emoción que jamás había sentido en reuniones de negocios. Hace un año creía ser exitoso porque tenía dinero y poder, pero estaba vacío. Entonces una niña extraordinaria me mostró que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que la inteligencia se demuestra elevando a otros, no humillándolos. La ovación fue inmensa, pero lo que lo conmovió no fueron los aplausos, sino las miradas llenas de gratitud y esperanza. Al final de la ceremonia, mientras caminaba junto a Carmen y Lucía, Ricardo sonrió con una paz nueva. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto? Que apenas estamos comenzando. Una beca a la vez, un niño a la vez, podemos cambiar miles de destinos. Como una piedra lanzada a un lago, las ondas siguen creciendo mucho después de desaparecer. Lucía lo miró con complicidad. Y esa piedra, señor Salazar, fue una niña de 12 años que se atrevió a decirle la verdad. Ricardo asintió con lágrimas contenidas. Había encontrado lo que sus millones jamás pudieron comprar: propósito, dignidad y un legado que viviría mucho más allá de él.